pasadita a las 8. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, disculpas. La verdad que estuvo complicado hoy el transporte y tuve que hacer un desvío. Así que encima no salí temprano del estudio, así que se juntaron muchas cosas. Hoy, curioso del destino, vamos a ver el contrato de transporte, que es justamente lo que estuvo funcionando mal, por lo menos en mi día. Así que bueno. Profesor, disculpe, buenas noches. Le hago una consulta. Decime. ¿Usted, o se lo pedimos al doctor Leonardo, tendrá los temas que vimos hasta ahora o solo los suyos tiene encima como para poder decirnos el listado por la cantidad en realidad de contratos que se vieron hasta ahora? Y pedile al doctor, yo tengo el cronograma, pero si te lo digo, tal vez, viste, capaz algún día otro de los profes dio un tema, lo cambió, eso lo desconozco. Si querés, a ver, creo que lo tengo acá, en el celular, un minuto. No, lo tengo en mi mail, no. La computadora es muy lenta, si abro mi mail va a estar 5 minutos. Pedíselo a Leonardo. Listo, Lo perfecto. que han visto hasta ahora, estimo que han visto compraventa, locación, hoy vemos transporte, vimos fianza, vieron conmigo. Creo que sigue el orden un poco del código. Pero bueno, nada, yo tenía el cronograma, pero lo tengo en el correo. Igual es mejor que se lo pidas a Leonardo porque él, como es el adjunto, está como que sigue más el organigrama y él sabe qué se dio en cada clase. Yo ya tenía, digamos, planificadas mis par de clases y me desentiendo, obviamente, un poco de las otras, excepto urgencias, porque hoy, por ejemplo, iba a venir Leonardo y no podía, así que lo estaba cubriendo yo. A mí también se me complicó igual, ¿no? Todo, pero pedíselo a él, va a ser mejor. Por las dudas, para que no tengamos ninguna no descoordinemos. Listo, perfecto, doctor. Disculpe, más que nada por esto, porque encima ahora vienen los feriados y justo tenemos feriado y después el parcial, entonces como que para organizarnos bien estábamos entre todos. ¿Él no le mandó el cronograma al inicio del cuatrimestre? No, está el programa, nada más. Y en el programa no tenés los temas uno a uno. Sí, los temas están, pero más que nada, por ahí algunos difieren, entonces por eso, por esta cuestión que dice usted, que fueron cambiando temas. Ok. Bueno, pero preguntale, sí. Yo creo que debería haber seguido ese programa, excepto alguna cosa excepcional. Bueno, listo, perfecto, doctor. veamos. Disculpe. No hay problema. Vamos a apurarnos un poquito porque hoy nos queda una horita. Vamos a ver transporte. El contrato de transporte, la definición es bastante sencillita. Van a ver que dice que una parte, que es el transportista o el porteador, se obliga a trasladar pasajeros o cosas, ¿no? En contraprestación de un precio y un flete que lo va a abonar el cargador o justamente el pasajero. Fíjense que esta definición que les doy de transporte el código utiliza diferentes denominaciones, ¿no? para las partes. No son siempre las mismas. Y esto tiene que ver con un poco la diferencia de los términos que se utiliza cuando hablamos de un transporte de personas o cuando hablamos de un transporte de cosas o mercaderías. Cuando estamos hablando de un transporte de personas, vamos a estar hablando de transportista, es la persona que está obligada a trasladar a las personas, valga la redundancia, o a trasladarlas de un punto a otro, y
esas personas que son trasladadas y que pagan el precio, justamente se le refiere a precio, se les va a llamar pasajeros. El código los denomina de esa manera. Cuando estamos hablando del transporte de cosas o mercadería, fíjense que las denominaciones de las partes del contrato son diferentes. En vez de transportista se habla de porteador y en vez de pasajero, en ese caso, se habla de cargador. El porteador es el que va a transportar la mercadería, el cargador es el que va a darle la mercadería al porteador. Y en vez de utilizar la denominación precio, fíjense que utiliza la denominación, ¿no?, flete, ¿no? El pago del flete, como si el flete fuese, ¿no?, el precio. Un poco estar aparentados con esas denominaciones porque dependiendo el contrato en el cual estemos trabajando, vamos a tener que los sujetos o las partes los vamos a nombrar de manera diferente. Así que por eso la definición tiene ese doble estándar que hace esas dos denominaciones, porque es una definición genérica, aplicable tanto al transporte de personas como al transporte de cosas. Transporte lo encuentran en 1280. Ahí van a encontrar esa definición de las que le hablo. De ahí en adelante van a ver que tienen un primer capítulo con algunas reglas generales y después el código se aboca a reglas particulares o normas particulares del transporte de personas y después normas particulares del transporte de cosas. Bien. Es importante, es muy importante en lo que respecta a transporte, el ámbito de aplicación de las normas. ¿Por qué? Lo van a encontrar en el 1281, seguidito a la definición. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, como código de derecho de fondo, funciona como norma supletoria para cualquier otra ley especial en cuanto esa ley algo no regule, ¿no? Y esté obviamente asimilado al tema de que estamos hablando. Respecto de transporte, ustedes van a encontrar que hay varias leyes especiales que regulan casos particulares, en donde en primera instancia, cuando ustedes se encuentren con este tipo de situaciones, deberían por lo menos tener el conocimiento y la noción y la precaución de que hay una ley especial que lo regula y por ende, primero irán a consultar esa ley especial y de manera supletoria, ¿no?, o para cosas que tal vez no encuentren su solución en esa ley especial, verán o vendrán a estas normas de transportes en general. ¿Cuáles son esas leyes? Voy a nombrar un par como para que ustedes tengan un poco el abanico de a qué cosas hay que mirar primero la ley especial y cuáles no. Una de esas leyes es el Código Aeronáutico. El Código Aeronáutico tiene regulado específicamente el transporte aerocomercial. Entonces, cuando ustedes sepan que están o tengan alguna problemática el día de mañana o alguna situación vinculada al transporte aerocomercial, tanto de personas como de cosas, sepan que existe el Código Aeronáutico y que van a tener que ir a ver esta situación en principio en la mencionada ley especial y tal vez después en algo que esa ley no regule, si ahí no lo encuentran, de forma supletoria a las normas generales, entre ellas Código Civil y Comercial y estas normas que hablan de transporte, ¿no? Lógico está, o otras normas aplicables de contratos en general o de derecho civil en general. No, de forma supletoria por ser un código de fondo. Pero el transporte aéreo de personas y de cosas está regulado en el Código Aeronáutico. Después,
van a tener también la ley de navegación. Claro, el código aeronáutico rige todos esos temas. Aparte también hay normas vinculadas, no solo el código, o sea, hay otras normas de autoridades de contralor y demás. Por ende, ustedes lo que quiero que sepan es, bueno, si tienen un problema con algo aéreo, en primero deberían ir a ver el código aeronáutico y recién después ver el código civil. Lo mismo pasa con el transporte marítimo y la ley de navegación. La ley de navegación está regulada el transporte marítimo, por lo cual, ante una situación de esas características, ustedes primero deberían ir a consultar la ley de navegación y con posterioridad el código civil y comercial. Y también existe, obviamente también está la ley de ferrocarriles, que es más vieja, ¿no? Que tiene algunas pequeñas regulaciones respecto al transporte ferroviario. Y también tienen, importante, la ley multimodal, que se le llama de esa manera, ahora el número no lo recuerdo. La ley multimodal refiere a cuando el transporte lo hace una misma persona, un mismo porteador, pero lo hace a través de diferentes modos. Utiliza el modo terrestre, el modo aéreo, el modo marítimo, los combina una misma persona. Ese tipo de transporte ese tipo de transporte multimodal, justamente multimodo, o sea, varios modos, tiene una regulación especial, está bastante vinculado a veces a la parte del transporte internacional, ¿no? Ustedes piensen que todo lo que viene de afuera habitualmente viene o por avión o por mar y después arranca con otro modo que es el modo terrestre muchas veces, así que cuando se combinan esos modos y lo hace un mismo porteador, encuentran a veces cobijo en esta ley de transporte multimodal. Doctor, disculpe, porque me perdí. Sí. ¿Cómo se llama la ley? Multimodal. Multi de varios. Modal de modos. Es la ley 24921. Transporte multimodal de mercaderías. Ahí está titulado. Se refiere a cuando el transporte lo hace un mismo porteador y utiliza diversos modos aéreo, terrestre o marítimo combinados diferentes. En ese caso, esa ley multimodal tiene algunas cosas particulares debido a ello. Yo les pongo capaz como el ejemplo más claro, que es el transporte internacional de mercaderías, donde a veces en esos casos, que igual también confluyen también otras normas aduaneras y demás, pero en principio, en ese tipo de transportes, las mercaderías vienen por aire o por agua, o sea, por el transporte marítimo o aéreo, y después pasan al terrestre, entonces tienen dos modos combinados. Y los hace a veces un mismo porteador, que es el transportista, ¿no? En la definición que vimos, ¿no? La denominación porteador. Esto simplemente es para ustedes ponerlos un poco en ámbito de aplicación. Es decir, bueno, a ver, tengo una situación de un transporte aéreo, bueno, tengo el código aeronáutico. Tengo algo solo marítimo, voy a la navegación. Tengo algo combinado, bueno, tal vez tenga que ver la ley multimodal. Tengo algo particular de un ferrocarril respecto a cosas de cargas, bueno, tal vez tenga que ir a ver alguna ley especial ferroviaria. Entonces, un poco, ¿para qué nos queda esta norma del código? Bueno, esto es más aplicable al transporte terrestre que se da a través de los automotores, o sea, de los camiones. Especialmente porque en los demás casos vamos a tener leyes especiales.
Simplemente es como para que ustedes lo tengan presentes. No vamos a ver la parte del código aeronáutico de transporte aéreo, ni la parte, ¿no?, de navegación, de transporte marítimo, no. Hoy nos abocamos al Código Civil nada más. Eso, si el día de mañana tienen alguna materia que lo ven, buenísimo, lo van a sumar a esto. Ni tampoco la ley multimodal. Materia más adelante con un poquito más de especialización, pero por lo menos saber de su existencia para que ustedes sepan que ante esa situación, bueno, hay una ley especial que regula esa situación. Bien. Veamos un poquito los caracteres de este contrato. Obviamente es un contrato consensual. Se forma con el consentimiento. Respecto a la onerosidad y gratuidad, acá, en principio, en general, es un contrato oneroso. Es un contrato oneroso, pero pueden darse los ejemplos de transportes gratuitos. No quita ello la gratuidad en este tipo de contratos. Después vamos a ver algún ejemplo de contrato de transporte gratuito. A veces uno puede... Ustedes piensen que algunos transportes, en especial los transportes de personas, como el colectivo y demás, a veces puede pasar que por alguna situación viajen de manera gratuita, capaz tienen exenta la tarifa y demás. Bueno, en ese caso se está dando un contrato de transporte gratuito que no quita, digamos, las responsabilidades propias, ¿no?, en la materia. Ahora lo vamos a ver con más detalle eso. Habitualmente es un contrato que tiene onerosidad porque, como bien lo dice la definición, está el pago de un precio o flete. Obviamente es un contrato donde las partes conocen sus ventajas, ¿no?, y demás. Es, en principio, no formal. No hay ninguna norma que obligue a hacerlo por escrito, más allá que puedan tener algún instrumento que así lo acredite, ¿no? Cada vez que viajan ustedes en colectivo o demás y ahí celebran un contrato de transporte, no firman ningún documento, más allá que quede algún registro en la SUBE. Así que es un contrato en principio no formal. Bien, volvemos un poco a esto de transporte gratuito porque el código lo trata. Ustedes van a ver que hay un articulado del código que dice, ya les digo cuál es, el 282, que habla de que el contrato gratuito, el transporte, perdón, gratuito, es como que no está regido por estas normas del código, como no se les aplican las normas que vamos a ver ahora, en principal las normas atenientes a la responsabilidad. Esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque si yo no pago el servicio, no pago el transporte, en principio, ustedes saben que habitualmente el código lo han visto en diferentes contratos, cuando los contratos son gratuitos, es decir, que no hay una obligación de contraprestación, los deberes o las obligaciones de la otra parte suelen ser un poquito menos gravosos. En este caso, este artículo dice, bueno, no aplico las normas del contrato de transporte, por lo cual no aplico en definitiva la parte de responsabilidad. ¿Se les está cortando a todos o solo a Nicolás? No, por ahora no. Bueno. No, Nicolás, se escucha bien. Es tu internet. Yo igual hablo así medio despacito, tal vez te da la sensación que hablo entrecortado. Pero yo acabo de decirles que cuando ustedes viajan en un servicio, en un colectivo, por ejemplo, en un transporte público, y por alguna razón no pagan, eso no quita que les apliquen, ¿no?, todas las normas o todos los deberes que tiene el contrato de transporte. Entonces hay que diferenciar. Ahí ese artículo que es el 1282 que les dije, si bien al transporte gratuito no se le aplican las normas de este código, cuando es un servicio que hace oferta al público, como el transporte
público de pasajeros, ahí sí, o sea, esa es la excepción, si se llegase a dar de manera gratuita. Que en principio no lo es, pero puede pasar. Por ejemplo, decir, no sé, un jubilado viaja gratis, una persona, no sé, un chico de un colegio viaja gratis y demás. No por esa gratuidad momentánea, como es una oferta pública, es un servicio de oferta pública, eso no quita esa gratuidad los deberes de responsabilidad que tiene el contrato. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Porque acá es más difícil encontrar, bueno, ¿cuál es el transporte gratuito que sí no se le aplican, digamos, las normas? Porque la mayoría de los transportes en estos casos van a ser colectivos y demás. No, por eso digo, si vos viajás en el colectivo gratis por alguna razón, ese colectivo es un servicio público, es algo que está ofertado al público. Entonces, ahí sí le van a aplicar la responsabilidad. Los ejemplos de transporte gratuito pueden ser más cercanos, por ejemplo, a un colegio que pone un micro escolar para que los chicos viajen a tal lugar, ¿no? Entonces, en ese caso, tal vez respecto al transporte, después tendrán la responsabilidad igual por otras normas, pero tal vez no por transporte. Cuando haces dedo y te llevan, no, porque eso no es transporte gratuito. Eso el código lo diferencia y se llama transporte benévolo. Cuando alguien te lleva por cortesía, por, digamos, algo así. Sí, por cortesía es la palabra más coherente, ¿no? No por amistad, pero cuando te llevan, digamos, de favor, ¿no? Eso se llama transporte benévolo. Eso se diferencia del transporte gratuito. En el transporte gratuito, el contrato de transporte está. No está este elemento de cortesía, no existe. No se hace por eso. Esta diferencia la ven. No está ese elemento de cortesía no existe. Si existiera es transporte benévolo. En ese caso no se aplican tampoco las normas de responsabilidad acá, irán por normas generales de responsabilidad en el caso de un siniestro automotor. Terminás por lo mismo, pero no terminás por transporte. La ven esa diferencia, ¿no? ¿Se comprende eso? Ustedes saben que si vos vas trasladado, como una persona lleva a otra, se comete un siniestro, obviamente hay ahí una responsabilidad, ¿no? Objetiva por el riesgo o vicio de la cosa. En este caso, del automotor como un riesgo creado en una sociedad. Entonces vas a terminar por ese lado, vinculado a la culpabilidad, a las leyes de tránsito y demás, pero no vas a decir que vos tenías un contrato de transporte con quien te llevó. No lo vas a poder argumentar de ese lado porque eso no es un contrato de transporte en estos términos. No vas a poder decir que es un transporte gratuito porque no lo es, porque está ese elemento de cortesía que lo transforma en transporte benévolo. Transporte gratuito es cuando no tienes ese elemento de cortesía, pero por alguna situación no pagás, ¿no? El abono, como yo puedo explicar, en el caso de un colectivo por el que de alguna razón estés exento, y en los casos en los que no se aplicaría esta responsabilidad, deberíamos encontrar algún caso donde haya alguien que esté, digamos, haciendo uso de su servicio de transporte y por alguna razón no te lo está cobrando. Que capaz termina igual la responsabilidad si ocurre algún siniestro por otra norma, ¿no? Porque esto no es cuadrado el derecho, entonces cuando no lo agarras por un lado, lo vas a llevar a otro. Yo puse ahí el ejemplo de ese transporte gratuito de capaz un microescolar de un colegio, donde hay una persona que es un chofer, que, digamos, no te está llevando el chofer por cortesía. El chofer está trabajando tal vez empleado para el colegio, o se contrató a una persona, pero no es una oferta de servicio al público como un colectivo. Vuelvo a repetir que igual la responsabilidad seguramente por otras normas las vas a encontrar, pero no fundando en normas del contrato de transporte en sí mismo. Entonces, bueno, diferenciemos transporte gratuito de transporte benévolo. Eso me parece que está bastante bien. Acuérdense, el transporte benévolo tiene este elemento de, si se quiere, de cortesía, y el transporte gratuito no.
Después vamos a ver dos cosas más que dice el código ahí. No voy a seguir los artículos hoy tan derechos porque tienen algunas cositas, pero prefiero mezclar un poco para que se vea mejor. Van a ver que habla algo de transporte sucesivo o combinado. Y acá quiero hacer una anotación. Yo les hablé recién de la ley multimodal, que son varios transportes con diferentes métodos. Cuando se habla de transporte sucesivo o combinado, el sucesivo significa, o los dos, porque en verdad no es que tienen diferencia, significa cuando el transporte se da por varios porteadores. Por ejemplo, yo inicio con un trayecto con un porteador por un camión, después sigo con otro trayecto con otro transportista, etc. Esos van a ser los casos de transportes sucesivos o combinados. Bien. Ahí no podrían aplicar los que transportan las vacas. Claro, sí, siempre y cuando, o sea, a ver, está muy bien en el transporte de cosas, en ese caso de animales, si se da a través de un transporte terrestre, como es un camión, obviamente vamos a estar en ese caso. El transporte sucesivo combinado es cuando se combina con otros transportes terrestres. O se hacen sucesivos transportes. Por ejemplo, que vos lleves las vacas de un campo a X punto del país en un transportista y después ese transportista las descargues y se las dé a otro y ese transportista las lleva a el matadero en tal lugar. Entonces utilizaron dos porteadores, dos transportes sucesivos que están vinculados porque la idea es que llegue al último destino. Entonces, en ese caso, el código les pone un nombre porque la idea después van a ver en términos de responsabilidad un poco que se trate de ver el panorama completo. No es ver un transporte, el otro y el otro cuando la combinación o la sucesividad de esos transportes tiene un sentido, ¿no? La idea es mirar el trayecto completo para determinar algunas situaciones vinculadas a los incumplimientos en caso de que los hubiere, ¿no? Cuando hay problemas. Bien. Estas son un poquitito las normas generales de transporte. Vamos a meternos primero a lo que es el transporte de personas. En el transporte de personas ya está la misma definición, digamos, ¿no? Ahora, si solo nos abocamos a personas, diríamos el transportista se obliga a trasladar personas de un punto a otro, los que se van a llamar pasajeros a cambio de un precio. Bien. Acá hay una norma importante que el código regula, que esto llevó problemas de jurisprudencia, que es decir, cuándo comienza y cuándo termina el contrato de transporte. Esto llevó problemas, más que nada, por los accidentes o los siniestros que ocurren, como en momentos un poco previos o un poco grises. Entonces, se discutió y esta es una norma que viene a clarificar un poco lo que ya la jurisprudencia trabajó durante mucho tiempo. Esto nos va a decir que el contrato de transporte comienza y termina incluyendo las operaciones de embarque y desembarque. Es decir, que por ejemplo, si vos estás esperando el tren en una estación, el estar ahí en cierta medida significa que ya estás dentro de un contrato de transporte. A veces esto se da previo un poco al pago. En el caso del colectivo, no tanto en la parada, sino que se ha indicado que cuando uno se agarra de la manija del colectivo, ahí ya empezó el contrato de transporte, por más que todavía no pague el precio.
se imaginarán por qué se dieron esas discusiones, ¿no? De gente que se agarraba al colectivo, el colectivo arrancaba, gente que se caía, gente que se lastimaba. ¿Mm? Entonces se discutía, bueno, ¿está el contrato de transporte ahí? ¿Empezó o no empezó? ¿Mm? Entonces, esta norma trae un poquito más de claridad, habla de operaciones de embarque y desembarque, en el sentido, obviamente las pondrán ustedes en el contexto del transporte que estemos hablando, especialmente el terrestre. Y en esos momentos el contrato está, digamos, vigente, lo que implica, en principio, todas las obligaciones que tienen cada una de las partes y, por ende, la responsabilidad que deriva de ellos. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones un poco del transportista, ¿no? En el caso del transporte de personas? Por un lado, llevar a esa persona al lugar indicado. ¿Mm? O parece una obviedad, pero esa es una de sus principales obligaciones, de trasladar al sujeto al lugar que indica, al lugar que el sujeto pagó el precio por ir. Parece una obviedad que a veces se incumple, ¿no? Porque no siempre uno paga el precio y termina llegando al destino donde uno quiere, por diversas situaciones. Bueno, en ese caso, podríamos decir que hay un incumplimiento por parte del transportista si no te lleva al lugar que se hubiesen pactado. También llevarte en un tiempo estipulado, ¿no? Porque la idea, bueno, no es llevarte en cualquier plazo. No solo el traslado es importante en sí mismo, en el contrato de transporte, sino el plazo. Siempre el plazo tiene que ser en un plazo, si está establecido, en el plazo establecido, y si no en el plazo que, por una cuestión de usos o costumbres o racionalidad, se tenga que cumplir, ¿no? Si no, decís, bueno, yo te voy a llevar, pero te tenía que llevar hoy, quédate tranquilo que te voy a llevar, vas a llegar dentro de 7 días. Bueno, no, las dos cosas tienen importancia en la obligación del transportista. El plazo y el lugar, ¿no? Hacia donde la persona vaya. Imagínense el transporte, ustedes se toman un micro, ¿no? Que va a Mar del Plata, bueno, ese micro no los puede dejar a mitad de camino. Si lo hace, estaría incumpliendo, ¿no? Su principal obligación. Y los tiene que llevar a Mar del Plata en un lapso estimado que está en el boleto, que si dice que es en 5 horas, serán 5 horas, si dice entre 5 horas y 6 horas, serán entre 5 y 6 horas, ¿no? Pero no puede ser 24 horas, no pueden ser 36, no pueden ser 72, no es razonable. También el transportista tiene la obligación de proveerles un lugar físico para viajar. Y especialmente que ustedes hubieran acordado. En el caso, por ejemplo, de un micro de larga distancia, ustedes lo ven claro porque cuando sacan el boleto sacan el asiento 29 pasillo o el asiento 40 ventanilla. Bueno, ese lugar que está acordado no puede ser cambiado después. Excepto que yo lo consienta, excepto que yo lo mire, pero en principio ese transportista tiene la obligación de respetar ese contrato y si te vendió el boleto 29 pasillo, tiene que ser 29 pasillo, no puede ser otro, ¿no? En especial cuando tienen numeraciones o se venden en determinados lugares o asientos. Transporte público, esto tiene un contexto distinto, obviamente, ¿no? Obviamente, si se quiere genéricamente, un transporte público debería brindar un buen servicio en el sentido de que todos deberíamos tener un lugar para viajar y de una manera cómoda. Acá se mezcla la ley de defensa del consumidor, el trato digno, en el caso de un transporte público. En casi muchos de lo que es pasajero van a tener vinculado la ley de defensa del consumidor. Pero obviamente, claro está, que no van a pasar, no van a llover demandas ni se les ocurra hacer demandas por decir que no tienen lugar para sentarse en el tren o en el colectivo, ¿no? Obviamente eso no va a prosperar por una cuestión
de contexto y de racionalidad lógica, pero bueno, deberían poder viajar en principio, ¿no? Eso sería una obligación igual del transportista pagar el boleto, que uno debería tener un lugar en el viaje. Otra de las obligaciones, y tal vez de las más importantes que tiene el transportista, que no es solo trasladarlo de un lugar a otro en un plazo determinado, sino garantizar su seguridad, el deber de seguridad de las personas. Esta es una de las obligaciones más fuertes que tiene el contrato, otra de las que genera bastante responsabilidad. Y acá obviamente entramos en un mundo donde si tu seguridad o se te hace un daño a tu persona, ¿no? Pues te tiene que llevar íntegro, te tiene que llevar sano y salvo, no tenés que llegar lastimado al lugar a donde vayas. El transporte tiene que ser seguro. Cuando la culpa es propia del transportista es muy clara, ¿no? Tomamos el ejemplo de esa persona que está subida ahí en el colectivo y el colectivo arrancó rápido, o está bajando del colectivo y el colectivo arrancó rápido, le cerró una puerta, le agarró una mano. Bueno, ahí son obligaciones propias del transportista, que no son, perdón, hechos propios, ¿no? del transportista, los cuales no revierten mucha discusión. La discusión se da cuando viene el hecho de un tercero, especialmente, ¿no? De actos delictivos. Ahí ustedes pueden tener variada jurisprudencia, no voy a decir que siempre es igual, pero en cierta medida se tiende, más que nada por la Ley de Defensa del Consumidor y por esta normativa, ¿no? De un deber de seguridad y de una responsabilidad objetiva, a responsabilizar al transporte por estas cosas, especialmente tomando en consideración qué medidas de prevención tomaron, ¿no? Y demás. Le tratan de buscar la vuelta por ese lado. Ustedes saben que, y ya entrando un poquito también en lo que es responsabilidad en sí misma, transporte de personas, este código lo establece y demás, es responsabilidad objetiva. Ustedes ya han visto en obligaciones que la responsabilidad objetiva por el riesgo propio de las cosas tiene solo unas eximentas. O sea, hay que probar, no hay que probar culpa, sino que hay que probar causalidad y daño, principalmente, ¿no? Que el hecho ocurrió y que ese hecho que ha ocurrido causó determinado daño. Y la responsabilidad objetiva, ustedes saben que tiene, para poder vos eximirte de esa responsabilidad, tenés que probar, obviamente, el caso fortuito, la fuerza mayor, digamos, lo que es la causa ajena, el hecho del propio damnificado, digamos que el hecho de la propia víctima, que se hizo algo que no está acorde y que por esa conducta se lastimó, o el hecho de un tercero por el cual no debes responder, ¿no? El hecho de un tercero ajeno. Es donde se discute un poco el tema de el robo, qué tan fortuito es el robo, qué tan fuerza mayor es, qué tan hecho ajeno es. Y ahí está la discusión. Por eso siempre se hace una mezcla en los fallos jurisprudenciales y ustedes van a ver que se discuten, bueno, porque el transportista va a decir es un hecho ajeno, la parte va a decir no, y el juez va a resolver y en cierta medida se tiende, por una ley de defensa del consumidor, a, excepto casos muy excepcionales donde uno vea que el transportista ha hecho todo lo posible por evitarlo y no pudo hacerlo igual, ¿no? Que realmente esté ante un caso de fuerza mayor, algo muy excepcional, habitualmente se les achaca, ¿no? La responsabilidad por las cuestiones de deber de seguridad. ¿No? Cuando las personas sufren daños a raíz de esos casos. Otras de las obligaciones que tiene el transportista es la de llevar equipaje, ¿no? En el caso que así suceda, tiene que tener un lugar para que lleve tu equipaje. Y tiene que trasladarte a vos y a tu equipaje y mantener seguro tu equipaje. Por lo cual responde por los daños que se le pueda ocurrir a ese equipaje. Esto lo ven claro, por ejemplo, en el micro de larga distancia, ¿no? En el transporte de personas
terrestre. Ustedes viajan con su equipaje, bueno, desde el momento en que ese equipaje se lo dan al transportista, lo carga en la baulera con toda su puesta, ellos están en cierta custodia y por ende tienen que... Sí, Alejandro. No, perdón, es que justo le iba a decir que yo tuve una causa justamente por un hurto de equipaje que se da en la terminal de Retiro. Y la argumentación de la empresa de transporte fue que las personas que guardan el equipaje no son contratadas por la empresa y que la persona en realidad es la que, o sea, la víctima, es la que al darle el equipaje indujo a ese hurto. Pero a vos te roban el equipaje cuando lo estás bajando arriba del micro o una vez que ya estás... No, la chica fue así, la chica sube, no fui yo la víctima. La chica le entrega el equipaje a las personas que están en la terminal de Retiro, le dieron la constancia del equipaje. Se lo ponen en la baulera y hasta que se cerró la baulera se lo robaron. Exactamente. Ahí sí. es totalmente responsabilidad del transportista. No hay manera de desligar. Claro, bueno, obviamente se lo imputó al transportista, se los imputó a los dos transportistas, encima después se los imputó por falso testimonio, pero la empresa indicó de que la misma víctima había inducido a esta situación por habérselo entregado a alguien que no es parte de la empresa, que esa colaboración. Está bien, bueno, la empresa puede decir muchas cosas, yo lo entiendo, tal vez la gente que se dedica a subir las maletas en verdad no era gente de la empresa y capaz, a veces las empresas mismo el chofer o alguien son los que suben la maleta, capaz se dio que en esa situación hay gente como que ayudaba, ¿no? Pero bueno, siempre hay una persona que te pone el sticker, te lo da a vos y la sube en ese mismo momento. Capaz son personas terciarizadas, bueno, en fin, ahí volvemos a los temas de prevención. ¿Qué medidas tomó la empresa para evitar eso? Si puso a una persona que esté mirando, si no lo puso, si lo dejó al libre albedrío, si abren la baulera y nadie controla. Cuando vos un poco le cedés la custodia ya a alguien, ¿no? O que trabaja para la empresa o que parece que está trabajando para la empresa, porque vos no tenés por qué conocer si las personas que están subiendo los equipajes son personas contratadas por la empresa o no, o bajo qué relación de dependencia están, etcétera. En fin, ¿se entiende? O sea, hay un gran cúmulo de cosas que la razonabilidad y el sentido común. Ustedes van a ver que muchas resoluciones, chicos, el derecho, una vez a mí me lo dijo una abogada grande, penalista, el derecho en cierta medida parece que no, ¿no? Después hay que aplicar las normas y todo, pero tiene mucho de sentido común también, ¿eh? O sea, el sentido común acá rápidamente te dice, mira, excepto que vayas hecho una negligencia muy grande, si vos le diste a una persona que te dio el sticker, que aparentó ser del transportista, o que lo era más allá que sea un terciarizado o no, o X, vos te subiste al transporte, decir que lo indujo al hurto, o que alguien te diga, no, vos tendrías que estar controlando hasta que se cierre la bolera, quedarte parado ahí, más allá que los argentinos muchas veces lo hacemos por las situaciones de inseguridad que vivimos, no son, digamos, argumentos razonables. Está bien, la empresa se tiene que defender, va a decir lo que esté al alcance, ¿no? De la manera más respetuosa posible, pero va a decir lo que está a su alcance para tratar de exonerarse. Pero evidentemente eso no es un argumento y en ese caso que vos me contás, si yo tuviese que estar del lado de la justicia y juzgarlo, si esos hechos son probados, yo diría que la responsabilidad del transportista justamente por esto. Ya entró, digamos, en cierta medida en su esfera de control, y cuando entra en tu esfera de control, o está dentro del transporte, o está cerca, o ya le dieron un ticket a la persona, por ende, si a vos te dan un ticket es porque vos entregaste al transportista la valija, el equipaje, el transportista se tiene que hacer responsable
¿no? De esas cosas. Para mí es clara la responsabilidad. Diferente, y acá el código sí lo diferencia, viene bien el pie, para los casos en que vos llevás la valija de mano. Cuando vos tenés un equipaje de mano, de ese equipaje te haces cargo vos porque vos lo estás, si se quiere, custodiando. Acá el tema de la custodia es un poco lo que juega en cuanto a responsabilidad de equipaje. Algo que tiene el tema de los equipajes también es que cuando se pierden, el código dice, bueno, responde el transportista, pero ojo con las cosas de excesivo valor. Es decir, no me vengas a decir después que vos tenías un Picasso y se estaba en una valija yendo a Mar del Plata. Si vos me decís que tenías un Picasso que vale $1.000.000, bueno, deberías haberlo declarado, ¿no? Te pone una carga, ¿no? En cierta medida como para, ¿no? Hacer una especie de que no haya un abuso por parte ahora del pasajero respecto de lo que se llevaba en el equipaje. Norma similar que tiene el contrato el contrato bancario de, ¿cómo se llama? De caja de seguridad. Que también, como el banco no sabe lo que hay en la caja de seguridad, porque no lo ve, tiene la posibilidad de limitar, ¿no? La responsabilidad a cierto tope en virtud de esta situación. En este caso, acá la limitación es diferente, la limitación es cosas de excesivo valor que después será quedado interpretación del juez dependiendo de lo que vos digas que estaba en tu valija y lo que sale y lo que estás reclamando. Y la responsabilidad de las personas, que ahí les hablaba del deber de seguridad, lo que van a encontrar ustedes en el código es que esa responsabilidad no se puede limitar, no pueden tener ustedes, lo van a considerar una cláusula abusiva, esto también igual está vinculado al derecho del consumidor en el caso que lo sea, un gran porcentaje lo va a hacer. Vos no podés poner cláusulas en el contrato que limiten la responsabilidad por daños a la integridad de las personas. Bien, o por muerte o esas situaciones. Bueno, respecto a eso del transporte, me faltaban las obligaciones del pasajero. Me fui con responsabilidad de pasajero. Las obligaciones del pasajero son, primero, pagar el precio, ¿no? Esa es la más fácil. Segundo, y esta es importante y es bastante que puede llegar a tener un problema, ir al lugar donde tiene que salir, ¿no? En el caso de que tenga un horario y un lugar preestablecido. Imagínense que ustedes tienen su micro, sale a las 3 de la tarde, vos no podés ir a las 5. No tiene por qué esperarte el transportista. Vos tenés que estar en el lugar pactado, en el horario pactado. Así como el transportista tiene que cumplir, ¿no?, el plazo razonable para llevarte o un horario preestablecido, vos también tenés que estar en un horario preestablecido. La otra es cumplir las cuestiones administrativas o los reglamentos internos siempre y cuando sean razonables en materia más que nada de seguridad. Si el transportista te dice no podés viajar en tal lugar porque es inseguro, no podés hacer tal cosa porque te podés lastimar, no podés, no sé, X cosa de tantas, vos si viajás ahí o estás haciendo algo que no es propio que hagas o no cumplís, no te pones el cinturón, bueno, entonces esas cosas, si vos después tenés un accidente o se produce un accidente o te genera un daño por esa situación, bueno, serán analizables, en cuyo caso estarías con un incumplimiento. Vos tenés que respetar las normas que garantizan la seguridad también dentro del transporte. No viajes en el fuelle, no viajes colgado, no viajes... Bueno, evitar hacerlo. No es que esto sea un eximente muchas veces, pero sí lo puede tomar tal vez como una especie de, aunque sea disminución, aunque no sea una exhibición total, una disminución dependiendo de la gravedad, como el hecho de la propia víctima en lo que respecta a responsabilidad objetiva, que es lo que estamos hablando en estos casos. Y después lo otro también es acondicionar el equipaje, o sea, el pasajero, si le dicen, mira, tu equipaje tiene que tener cierto peso, tiene que tener determinada situación, o ponerlo en una determinada forma, vos tenés que respetar eso, porque si después o no podés llevar determinadas cosas, y después lo haces incumpliendo ciertas cosas, bueno, ahí lo mismo. Tu cuestión, o sea, tu accionar
hizo que la otra persona, o pudo ser una influencia para, ¿no?, determinada situación o consecuencia. ¿No? Y vas a responder. Bien. Transporte de personas. Tenemos poquito tiempo, 20 minutos. Voy muy, muy rápido con el transporte de cosas, que es un poquito más largo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Preguntas? Bueno, el transporte de cosas. En el transporte de cosas o mercaderías, lo primero que van a ver ustedes empieza es con las obligaciones del cargador. Ustedes van a ver acá que existen, si se quiere, dos partes, que una es el cargador y el transportista, pero a veces existe otro sujeto, que es el destinatario del transporte. Ustedes piensen, por ejemplo, son una empresa que tiene que transportar X mercadería, ¿no? Animales, ¿no? Las vaquitas. Llevan las vacas, tal vez las vacas las quieren llevar a un frigorífico. Pónganle. Capaz el dueño del frigorífico no son ustedes, va a ser un tercero. Entonces, ustedes van a tal vez a pagar el transporte, el porteador, que es el transportista, o sea, el porteador, que se llama transportista en el transporte de pasajeros, que se llama porteador, va a trasladar esas mercaderías hacia un lugar, pero se las va a entregar a otra persona a la que va a llamar destinatario. Entonces, a veces aparece una tercera parte, que es el destinatario, que no va a ser la misma persona que está contratando el transporte de cosas. Ahora vamos a hablar de la carta de aporte. Primero paso a las obligaciones del cargador. ¿Cuáles son las obligaciones del cargador? Bueno, las obligaciones que le manda el cargador es un poco darle las instrucciones, ¿no? Primero darle las cosas, embalar las cosas correctamente, señalizarlas, ¿no? Darle las instrucciones al transportista para que pueda cumplir su obligación de la mejor manera, ¿no? Si requiere documentación para el transporte, otorgársela, documentación respecto a la mercadería, claro está, obviamente empaquetarla, etiquetarla, poner esto es tal cosa, esto es tal otra, en el caso de que corresponda, ¿no? Decirle a dónde va a tener que ir, a quién se las va a tener que dejar, etc. Todas esas son obligaciones del cargador. ¿Qué pasa con esto? Acá el código les marca una responsabilidad. Si vos le das datos inexactos o datos o omitís cosas respecto a tu mercadería, bueno, como tenés esta obligación, una obligación siempre es la contracara de una responsabilidad. Si vos lo cumplís, sos responsable. Si se genera un daño porque las cosas eran, por ejemplo, X mercadería, no sé, vidrios, y yo no te informé que eran vidrios, por ende habría que tratarlos de una manera, y después esos vidrios se rompen, bueno, yo como cargador tengo cierta responsabilidad, voy a ser responsable si esos vidrios se rompen, pues no lo informé, ¿no? O si los embalé mal y no era el embalaje correcto para esa mercadería, etc. Algo, como les vuelvo a repetir, de sentido común. ¿Qué pasa con la carta de porte? ¿Qué es la carta de porte? El transportista, es decir, el porteador, todo esto que estas obligaciones que dice el cargador, o que están en cabeza del cargador, todas estas indicaciones y demás, puede pedir, ¿no?, que se suscriban en un documento que se llama carta de porte, que sería una manera de instrumentar el transporte de cosas. ¿Qué va a tener esta carta de porte? Bueno, justamente esto, las obligaciones que tiene el cargador, la indicación del destinatario, qué es lo que se está llevando, con qué embalaje, peso, calidad, alguna otra documentación, a dónde va. Bueno, va a instrumentar un poquitito el contrato en un instrumento que se llama carta de porte. Se la pide el transportista que la suscriba el cargador y él se la deja como un resguardo de todas las indicaciones y de todas las cosas que le dio y demás. Muchas veces esta carta de porte se hace en dos ejemplares. Uno queda para el transportista, otro queda para el cargador. Este segundo ejemplar se llama así, segundo ejemplar de la carta de porte. Y acá esto tiene
una cuestión un poquito mercantil. Este segundo ejemplar, perdón, antes de decírselo, se los pongo de otra manera. El porteador también a veces puede pedir que se suscriba a algo que le llaman guía en términos comerciales, que es como un recibo de la carga, que es algo un poquito de menor jerarquía. Si ustedes quieren, pongan a la carta de porte arriba de todo como un documento que tiene más indicaciones, más detalle, y la guía, que es tal vez un recibo de la carga, con menor, si se quiere, detalle. Estas dos cosas se pueden dar en segundos ejemplares. Vuelvo a repetir, uno queda al transportista, otro queda al cargador, y el que se queda al cargador, este segundo ejemplar, muchas veces tiene ciertas denominaciones como los papeles de comercio que pueden ser a la orden o al portador. Cuando son al portador, como estos papeles, cuando se entrega la carga, se pide, ¿no?, al destinatario, para saber que el destinatario es, ¿no?, el que corresponde, se les pide este segundo ejemplar. Este segundo ejemplar a veces puede ser al portador. Ustedes saben, cuando un título, por ejemplo, de crédito es al portador, quien lo posea está legitimado, solo con tenerlo físicamente, la mera tenencia. Cuando es a la orden y está a nombre de alguien en particular, para transmitir ese derecho hacia otro, se hace mediante un endoso. Eso lo van a ver acá, se los comento simplemente en términos comerciales para que ustedes sepan de qué se trata. La responsabilidad en el transporte de cosas también es objetiva. Van a ver que el código dice que solamente se liberan probando la causa ajena. Y acá el código van a ver que tienen varios articulados donde empiezan a establecer supuestos de responsabilidad que están vinculados a la entrega, a cómo se entrega la mercadería, al plazo. Nuevamente el plazo es importante. Y empieza a determinar algunos supuestos que los vamos a ver. Para el caso de lo que es el plazo, va a haber un articulado que les dice que cuando el transporte de cosas se tiene que cumplir en determinado plazo y eso se demora, cada tiempo que se demora, se va a ver una reducción del precio de ese flete o de ese transporte. De tal manera que si el transporte dura el doble, se pierde completamente el precio. ¿Lo ven? Porque si es porcentaje, si vos tardás un 10% más, tenés un 10% menos del valor del flete. Si tardás 100% más, o sea, el doble, tenés 100%, ¿no? Son normativas que empiezan a jugar como para poder delimitar un poquitito o dar pautas en cuanto a temas de responsabilidad, ¿no?, para que se puedan resolver de manera más sencilla respecto tanto del plazo, de la entrega, ¿no?, y demás situaciones. ¿Qué pasa también con la entrega de las cosas? No solo el plazo. Acá vamos a ver algo. La entrega de las cosas se tiene que dar al destinatario. Como les dije, esta persona que aparece, que muchas veces no tiene por qué ser el cargador, se les va a exigir si se emitió, ¿no?, el segundo ejemplar, ¿no?, de la carta de aporte. Y acá el código dice cosas que, vuelvo a repetir, tienen cierto sentido común y cierta obviedad. ¿Qué pasa si el destinatario no quiere recibir las cosas por alguna situación inexacta, ¿no? Digamos, no las quiere recibir no con razón, sino sin razón? Bueno, ahí el transportista le dice, bueno, está obligado a llamar al cargador, a pedir indicaciones, en cuyo caso, si no puede entregar las cosas, tendrá, no sé, que llevarlas a algún depósito, que venderlas en el caso que sean cosas perecederas. Bueno, tiene que pedir instrucciones. Lo mismo tiene que hacer si por alguna cuestión de fuerza mayor o algo no se puede terminar, o sea, no se puede entregar las cosas. Si yo estoy yendo al lugar y por alguna razón, no sé, se cortó una ruta porque cayó un árbol y voy a estar demorado por un hecho ajeno que no es mi culpa, o porque hubo un terremoto o cualquier cosa y se rompió la ruta, se partió al medio. Bueno, esto es lo mismo, o sea, tiene que pedir instrucciones al cargador, preguntarle si la llevó a otro lado,
o en su caso, venderlas si pudiera. ¿Qué pasa? El transportista, obviamente, una de sus obligaciones, como dijimos también con el transporte de cosas, es llevar las cosas sanas y salvas. Si el cargador me dio 10 vacas, no pueden llegar al lugar de destino 5. Bueno, 5 fallecieron en el camino. Eso no puede pasar, ¿no? Tienen que llegar 10. Vuelvo a repetir, tienen que cumplir con todas las condiciones normales, ¿no? De mantenimiento de esa mercadería. Obviamente, acá es una responsabilidad que se circunscribe también a lo que volvemos a repetir. Le dijo el cargador, si el cargador le dijo, bueno, mire, usted va a llevar vidrios con determinado embalaje correcto y demás, bueno, el transportista ya sabe que está llevando vidrios, que tienen determinado embalaje, que no puede ir a determinada velocidad para no generar un rebote, que no tiene que tener determinados cuidados, ¿no? Si sabe la carga que está llevando y en qué condiciones la está llevando, bueno, tiene que cumplir esas condiciones para que esa carga llegue sana y salva. Si llega mal, obviamente es responsable porque esa carga llegue mal, porque tiene que llegar lo que corresponde, excepto que me hayan omitido información. De esto no hay posibilidad de morigerar, digamos, vos no podés morigerar, ¿no? Esa limitación porque es una de las obligaciones más importantes del contrato. Solamente el código la morigera en el sentido de que pasa de objetiva, de responsabilidad objetiva, a una responsabilidad por culpa cuando se trata de cosas frágiles o sujetas a fácil deterioro o cosas mal acondicionadas. Cuando se da que el transporte tiene un riesgo mayor, porque las cosas son más proclives a dañarse, solo en ese caso el código le permite al transportista tener una responsabilidad, digamos, de culpabilidad. Bueno, demostrar que yo no hice bien mi tarea en el sentido de fui negligente en ese traslado. Vos me diste cosas frágiles, cosas que se rompían, me lo identificaste, llegaron rotas, bueno, no es objetiva. Si fuese objetiva es decir, bueno, yo te di esto, no llegó esto, o sea, el daño, vos te tenés que eximir probando. Esto es cuando la culpa es al revés, vos tenés que probar mi culpa. Justamente esa es la diferencia entre responsabilidad objetiva y no. Vos en responsabilidad objetiva no probás culpabilidad. Si lo haces, mejor aún, pero no es absolutamente necesario. Bueno, no hay muchas más cosas. Fíjense después que tienen cosas así como el código pone el cálculo del daño. Es una norma como para dar mayor certeza en cuanto a indemnización, es decir, tomar el valor de las cosas perdidas o dañadas al momento de la efectiva entrega, en el caso de que haya pasado un plazo, para tener el valor de plaza cuando deberían ser entregadas. Habla de la pérdida natural, hay ciertas cosas que cuando vos las transportás, tal vez líquidos, por ejemplo, por cuestiones obvias de la física y demás, tal vez el peso que lleguen no sea el mismo porque se evaporaron un poquito y demás, tienen un peso diferente, bueno, esas diferencias que puede haber en esos casos que se deben a pérdidas naturales, no a que alguien, digamos, derramó el líquido o lo perdió, o puede ser algo que esté trasladando gas o determinadas cosas. Ahí el código marca como una cierta pauta, decir, bueno, mientras esté en un rango de lo normal, esto es aceptable, esto no implica una responsabilidad, ¿no? Como para evitar problemas en ese sentido. Van a haber algunas cositas de responsabilidad vinculadas a esto, al transporte de las propias mercaderías. Y en fin, no mucho más que eso en lo que es transporte de cosas. Me interesa que se queden, vuelvo a repetir, con que sepan quién es el cargador, quién es el porteador, que hay un destinatario muchas veces, cuáles son las obligaciones de ambas partes, que la responsabilidad es objetiva. Eso sería lo más importante.
que sepan la noción de qué es carta deporte, qué es la guía. Y después, obviamente, ciertas pautas de responsabilidad o de casos específicos. Después puede haber, digamos, supuestos, en el transporte de mercaderías puede haber supuestos más complejos. Como les dije, cuando se da el transporte sucesivo y hay varios porteadores, entonces puede haber varias cartas de porte o maneras de dar indicaciones a unos o a otros, o responsabilidades en cuanto a derechos de repetición. ¿Qué pasa si hay 3 transportes de cosas? O sea, las vaquitas fueron por 3 camiones diferentes. ¿Qué pasa? Si el problema está en el último, ¿qué pasa con los otros 2? Bueno, el transporte se puede complejizar un poquito más, pero la idea, bueno, tampoco es que ustedes vean, digamos, muy detenidamente, pues cuando ustedes lean el código van a ir un poquito más hacia eso, pero yo quiero que se queden primero con las nociones más básicas. Haciendo este repaso rápido de últimos minutos, la diferencia entre transporte gratuito y benévolo, en lo que es transporte de personas, cuándo empieza, cuándo termina, que incluye los embarques y desembarques, las obligaciones, esto que vimos del equipaje, de lo que tiene que llevar, el lugar, el plazo. Todas esas son las cosas más esenciales y más importantes. También el ámbito de aplicación, como les dije que existen algunos transportes que tienen sus leyes especiales, que hay que ir a mirarlas. Bien, ¿dudas? Estoy pifiando si no me olvido nada. ¿Dudas? Transporte de personas, transporte de cosas. ¿Dudas? Por mi parte no, profe. Bueno. Profesor, me quedé pensando si puede haber un contrato, bueno, no quiero estirar muchas clases, pero conexo con el de suministro y el de transporte, ¿no? ¿O es algo diferente? No, son contratos diferentes. El transporte tiene que ver con el traslado de la mercadería, el de suministro tiene que ver con dar, es difícil utilizar una palabra diferente para que se entienda, suministrar ciertas mercaderías con regularidad parte de un proveedor a otro. ¿Pueden estar conexos? Sí, obvio, claro que sí. Yo diferenciarlos diferencio. Perfecto, gracias. Sí, sí. En términos comerciales, muchas veces no son compartimentos estancos las cosas. Y la realidad ustedes van a ver que supera. Esto cuando ustedes dicen, esto cuando ven el caso de laboratorio en la facultad y dicen, este caso de laboratorio no puede pasar nunca. Bueno, cuando ustedes ejerzan van a ver que lo que pasa en la realidad supera al caso de laboratorio y van a encontrar cosas que tienen un poco de todo y no van a saber dónde encuadrarla jurídicamente. Hay mucho gris, no todo es tan claro. ¿Entendés? Vas a ver un tipo que, bueno, este me da mercaderías regularmente, de tal manera, me la lleva a tal lugar. Tendrás que ver si el tipo, ¿entendés? Muchas cosas. Si es el mismo el que hace el transporte, si no es, no lo hace, cómo está puesto en el contrato, cómo está manifestado. Bueno, un montón de cosas que después vos vas a tener que analizar y vas a tener que hacer tu propio encuadre jurídico y decir, bueno, esto estamos dentro de este contrato, esto de otro. No siempre va a haber un contrato que te encaje justo, ¿eh? Esto puede pasar, a veces los contratos no encajan perfecto, por eso les digo que no crean que en la realidad ustedes van a encontrar algo que digan, esta situación va a esto, y encaja perfecto y no tengo ninguna duda, ¿no? Puede pasar que no, que tenga algún elemento de otra cosa, un elemento que hace ruido, un elemento que no le cierra, algo que es totalmente sui generis, que capaz uno diría, bueno, esto ya se transformó en algo atípico, algo que ni siquiera está regulado, porque tiene 2 o 3 elementos que no se condicen. Bueno, lo tendrán que ver
después en la propia práctica, pero sepan que eso es lo que les va a pasar. Y esa es una de las tareas más difíciles para el abogado, porque el código lo van a tener. Por eso estudiar de memoria no sirve, saberse los articulados no sirve, en el sentido, sirve que ustedes conozcan que existen las cosas. Si ustedes no conocen que existe una ley de un código aeronáutico, cuando vayan, digan, che, transporte aéreo, van a ir a contrato de transporte acá, y bueno, tienen que existir, saber que existe. Obviamente tienen que estudiarlo, pero si se lo llegasen a olvidar, porque nadie sabe 27.000 y pico de leyes con 50.000 y pico de artículos, todas de memoria, perfecto, ninguna persona en Argentina ni en el mundo. Entonces, ustedes tienen que saber a dónde ir. ¿Mm? Por eso lo más importante es el razonamiento, porque el día de mañana cuando tengan la situación que le estén hablando, el cliente les esté contando algo, ustedes en su mente van a decir, ¿esto qué es? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo armo? Y a raíz de eso, ¿cómo lo llevo, ¿no?, al derecho y a la acción también, ¿no? Muy vinculado también con qué intereses tiene el cliente, ¿no? Entonces ahí empieza a trabajar la estrategia procesal, la estrategia jurídica y también el derecho de fondo en el sentido de dónde estoy parado y qué encuadre jurídico le estoy dando a la situación que me está contando la persona de adelante, que tal vez no va a ser perfecta de cajón en algún contrato. A veces sí y a veces no. Y ese va a ser uno de los trabajos, de las cosas más difíciles que nos toca hacer a los abogados en la práctica, que es hacer el encuadre jurídico y trabajar o pensar en las cosas que vamos a hacer, ¿no?, en beneficio del cliente en base a ello. Eso es lo más complicado. Después, una vez que ya está todo planteado, bueno, camina. Lo más difícil es plantearlo, es armarlo. Muchas gracias. La clase que viene, la verdad, no lo sé. A mí, Leonardo me dijo hoy cubrí, da transporte o mandato. Yo le dije, doy transporte, me gusta más. No sé si la próxima clase tiene mandato. Fíjense en el programita si el que sigue es mandato o no. Después de transporte sigue mandato, así que si seguimos código, y por lo que me dijo, probablemente vean mandato, que es otro tema. Es un contrato muy, muy, muy normal de ver y que también tiene muchos grises y puede tener bastantes situaciones complejas. Uno como abogado mandato lo ve mucho por el tema del poder, o sea, la vinculación con el poder. Nosotros constantemente como apoderados de empresas, de personas, estamos ejerciendo este contrato, ¿no?, para nuestra propia profesión y lo vamos a ver mucho también vinculado a cuestiones comerciales también, ¿no? Personas que representan a otros. Así que es un contrato importante que está muy bueno que lo vean bien o que lo tengan bastante presente para el día a día. Tiene sus situaciones el mandato. Bueno, ya no los demoro más. Si quiere ir, váyase. Tiene sus situaciones porque a veces cuando se hace sin determinadas cuestiones, sin determinadas formalidades, tiene sus confusiones con otras figuras que hay que diferenciarlas. Entonces ahí es donde digo que tiene sus grises y puede ser complicado, pero en los términos clásicos es un contrato que ustedes van a ver constantemente, el de mandato. ¿Dudas de transporte? Por ahora creo que no. Muy bien. Va a estar muy vinculados al transporte de personas. Ese es el que más van a ver. El transporte de cosas o de mercaderías con las cartas de porte y demás, obviamente lo van a ver más vinculado al mundo empresarial. El transporte de cosas, de personas, perdón, es más normal. Gracias, profe. Bueno.
Que terminen bien el día. Gracias, Chao, igualmente. profe, gracias. Hasta luego. Igualmente, buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, yo Sí. no pregunté, porque ya son y 35, pero en el chat lo había puesto. Anteriormente, cuando uno viajaba en Perdón, no escuché. colectivo, las personas con discapacidad que viajábamos en colectivo, como que nos decían, bueno, tenés que presentarme el carnet así yo te doy el boleto, porque el boleto es tu seguro si choca el colectivo. Sí, Esto cuando había boleto papel. Con el tema de que ahora no hay boleto papel y está la SUBE, no queda registro. Entonces me quedé solo. Se fue el profe. Sí, sí, me quedé con la duda de qué pasa si choca el bondi, que básicamente no tengo seguro porque no hay boleto papel, pero no quería demorar más la clase, por eso no pregunté antes. Lo pregunté en el chat y no lo vio. Bueno, puede fallar. Eh, en fin. Cursamos juntos comercial, Mauro, me parece, si no recuerdo mal. Así que bueno, muchachos y muchachas, exactamente, a descansar, sí, sí. Bueno, nos vamos al sobre. Cuídense, abrazos.